Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva sección, Storytime en podcast. Estoy aquí con Sabrash, o ¿cómo te gusta que te digan? Hola chicos. Bueno, normalmente la gente me dice Sammy o simplemente la admin. Aquí estoy porque, como hablamos en el último preguntas y respuestas, mucha gente está interesada de cómo llegué a conocer Metal Family y en sí cómo cambió mi vida al haber conocido al sabroso, hermoso y sobre todo mi viejo, Chess. Muy bien, suena muy interesante. ¿Podrías platicarme un poco de cómo My Metal Family te cambió la vida? Esta historia sucedió hace un año, de hecho ni siquiera tiene demasiado. En junio del año pasado, una de mis hijas, sí, soy una mamá, me aconsejó ver Metal Family. Yo había visto pequeños clips acerca del video de la música, pero nunca me le había prestado realmente atención. Como estaba yo pasando por un pequeño proceso personal, dije, bueno, para que me entretenga. No esperaba que me gustara tanto. Me acabé la serie obviamente en menos de un día. Vi la versión en inglés, luego vi la versión en español de Valhalla Studios. Finalmente me quise aventar la versión en ruso y estaba obsesionada. No tenía suficiente de la serie. Yo como que no ha salido nuevo capítulo. Interesante. ¿Y puedes hacer un video dándonos todo el storytime de cómo conoces My Metal Family? Sí, de hecho, precisamente eso es lo que les quiero decir. Cuando eso sucede, en ese entonces, lo que yo hago es de que digo, ok, dicen que lo único que hay para poder saber más de la historia son los cómics. Investigo cómo ordenar de la página de Rusia y pongo la sección inglés. Yo, inocente o estúpidamente, pensaba que eso significaba que solo iban a aparecer las cosas en inglés en la página, así que termino pidiendo los tres cómics. Porshai, Farewell e Iskupliñe. Así que cuando llegan los cómics verán mi sorpresa de que dos estaban en ruso. Y yo así como que, ay, ok, no sé ruso. Así que obviamente me bebí el cómic en inglés, me encantó, lloré. A todo mundo que haya tenido la oportunidad de comprar el cómic, ya sea en su versión en español o en inglés, les recomiendo no saltarse la etapa de utilizar la canción que ellos aconsejan para la lectura porque de veras hace una experiencia maravillosa. Muy bien, ¿qué opinas tú sobre, cómo decirlo, la historia de Chess? Honestamente, a mí la historia de Chess me toca mucho el corazón porque siento que es una persona que ha habido cosas muy difíciles, igual que su mamá, y siempre trató de aún así perseguir lo que él quería. El hecho de que no se dejara presionar para entrar a un trabajo de fábrica cuando él quería perseguir la música, el hecho que él haya aprendido música con un piano pintado en su escritorio, se me hace como que pruebas de resiliencia. Incluso en un story time de Alina y Dimitri, que tienen exclusivamente el canal de Telegram, donde una vez yo ya lo traduje, de hecho está ahí en la página para los que quieran ver, dicen que el destino de Chess era hacer lo que él hizo. Él hubiera tenido o no hubiera tenido a Glam, él hubiera acabado teniendo una carrera musical, teniendo fama, pero la diferencia es cómo hubiera terminado. Porque precisamente yo creo que Chess es una persona que se aisló mucho interiormente debido a sus experiencias de juventud. Entonces, para mí, ahora el Chess que vemos ahorita, que es así como a todo dar, super chill, que tiene una versión casi iluminada del mundo, se me hace que es un Chess que nació a partir de la experiencia cercana a la muerte que él tuvo cuando volvió a ver a su madre. Es muy interesante saber que alguien sí se ha tomado el tiempo de leer la historia de Chess. Como no es mi marido. Hablando de marido, Bueno, continuando un poquito con el story time, cuando yo leo los cómics y obviamente no puedo leer ruso, viene en mí la idea de que, ¿saben qué? Me gusta mucho esta serie, yo quiero saber qué dice estos cómics, a pesar de que los leí con ayuda de Google Translate, para mí no fue suficiente. Así que entro en la búsqueda de un profesor de ruso, me encuentro con mi profesor Elías, que él de hecho vive en Moscú. Con la diferencia horaria empecé a estudiar ruso y estudiando ruso yo seguí buscando material de Metal Family. Buscando el material de Metal Family, yo me encontré precisamente con la página de Tani Hey y me encantaron sus cómics, me hicieron reír muchísimo. Por cierto, hola Tani, me hicieron reír muchísimo, me encantaron y fue cuando yo descubrí la existencia de lo que eran los personajes originales en series ya establecidas. Yo antes de esto no lo conocía. interesante. Bien,
¿qué te pareció haber iniciado el proyecto de My Metal Family? ¿Y qué tanto trabajo te costó para conseguir a los actores? Curiosamente, el proyecto de My Metal Family Latino comienza porque yo encuentro los prints canónicos que se mandaban antes con los pedidos que se hacían cuando la serie todavía estaba comenzando, 2020 a 2021, de gente que les tomaba fotografías precisamente a los prints que estaban hechos a manos en ese entonces, que eran a veces mini cómics o simplemente ilustraciones. Yo me doy cuenta que muchos de esos no estaban traducidos. Y para mí era como que, por Dios, o sea, esto es vida ahorita que no hay contenido, ¿no? Entonces yo procedo a empezar a traducirlos, pero yo estudié diseño gráfico en mi juventud y la verdad me hacía mucho ruido que estuvieran de baja calidad. Entonces, por esa misma razón, tomo yo una decisión muy curiosa para mí. Para ser muy franca, en más de 20 años yo no había dibujado. De hecho, en más de 20 años yo no había hecho nada remotamente creativo por razones personales. Pero el querer hacer los dibujos de Metal Family en alta calidad me forzó a utilizar mis herramientas. Yo ya tenía un iPad con un lápiz que utilizaba más bien como un planeador, no tanto como una tableta de dibujo. Y dije, no, pues, o sea, de aquí soy. Al cabo es nomás calcar. No me va a dar miedo. Calco el primer dibujo, lo traduzco y me doy cuenta de que podría haber gente que le guste esto. Le comparto esto a una amiga que también es fan de Metal Family. Ella así como que, ah, qué padre, pues no conocía esta parte de la historia. Recuerdo muy bien que fue el cómic donde Sebastián se está vistiendo para irse otra vez a su casa en esa línea de tiempo y que Ches le está pidiendo prestado el traje. Y pues no sé, me hizo reír mucho porque como ya saben, para mí siempre me gustó mucho el personaje de Ches. Cuando eso pasa yo digo, ay, esto valdría la pena compartirlo con fans. Entonces procedo a acercarme a una página grande de Metal Family en español y les mandé eso. Les dije, ¿saben qué? Yo estoy haciendo esto. Yo no, yo lo estoy haciendo para mí. A lo mejor ustedes lo quisieran compartir con sus fans. Nunca obtuve respuesta, nunca obtuve reconocimiento alguno de que lo hubieran leído. Entonces me quedé pensando yo así como que, bueno, pues la verdad, yo voy a seguir haciendo esto. No se me hace justo como guardármelo para mí solita. Voy a crear una página. Dije, al cabo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que más me da risa ahorita. Porque yo dije, ¿qué va a pasar? La página probablemente será dos, tres amigos míos, mi esposo que me apoya en todas mis locuras y yo. Dije, ¿qué puede pasar? Algún perdido de Metal Family podría llegar a la página y ver y disfrutar. Dije, sí, vamos a hacer esta página. Mm, Pero, platíqueme algo. ¿Qué es lo que te llevó a tener mucha más represalia para querer mejorar y empezar a hacer las voces de cada personaje para los cómics que has subido, tanto para las redes sociales y para los demás? Fíjate que curiosamente, una vez ya entrado en eso de hacer la página, conozco más gente que está en el medio del fandom y conozco curiosamente a lo que fue la primera voz de Chess. La primera voz de Chess se acerca a mí y empezamos a platicar y tuvimos nosotros la idea de empezar a hacer doblajes de los print canónicos, curiosamente, porque pues yo había solicitado el permiso de Alina y Dimitri de traducirlos y recompartirlos. Me dijeron que sí, que no había problema, nomás no los cómics oficiales. Ahí sí se preguntan si alguna vez los compartiré, la respuesta es no. La respuesta es eso, siempre van a quedar sobre el medio de distribución oficial para que les lleguen las ganancias a los autores y puedan seguir creando. Pero cuando esto pasa, él me dice de que, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a una persona que hace la voz de Dee. Yo hago la voz de Chess. Estaría padre hacer como doblajes. Entonces yo soy una persona muy, pero muy movida. Entonces cuando él me dijo, hagamos esto, yo dije, claro que sí. Déjame busco qué tiras tenemos nomás a Chess y a Dee. Vamos a traducir esta y vamos a hacerla. Sale el primer doblaje de My Metal Family Latino. Cuando sale ese primer doblaje, me doy cuenta de que están muy cortos los prints. Y está padre, pero me gustaría hacer algo más largo. Entonces me acerco a Tani Hay para pedirle permiso para hacer doblaje de sus cómics. Y así fue como se empieza a formar un poquito más. Mm, Pero, ¿por qué dices que fue la primera voz de Chess? Y
No actualmente. ¿Acaso cuentas con más voces? De hecho, sí, curiosamente la voz del primer Chess fue el que me llevó, pues, a Tiglam, la verdad. Como 2 semanas después del proyecto, él me mandó un mensaje diciéndome: "Oye, ¿sabes? Tengo a un glam perfecto", y fue que te conocí. Ay, haces que me sonroje demasiado. Fue todo un gusto. Cuando empezamos a tener más voces, porque empezamos a requerir más personajes, abrimos una pequeña audición específicamente para Gopher. Tenemos a nuestro Gopher, pero también conocí a gente con talento a la cual le invité a participar para personajes extra y toda la cosa. Entonces empezó a hacerse el grupo más grande. Tristemente, por diferencias creativas, el primer Chess y nuestra primera Leaf ya no están en nuestro grupo, pero conseguimos otras personas que vinieron a ocupar ese puesto y me siento muy animada de que creo que este proyecto va a seguir para adelante. Hemos seguido consiguiendo sobre todo diferentes cosas. Por ejemplo, yo siempre digo de manera curiosa que para mí quien me cambió la vida sí fue Metal Family, pero en sí fue Chess. Porque de una manera u otra, Chess trajo cosas a mi vida en diferentes presentaciones. ¿Qué quiero decir? Gracias a Chess empecé a dibujar otra vez. Cuando empecé a agarrar confianza para los trazados, empecé a querer dibujar y usar bases de dibujo y empecé a dibujar. Me gustó mucho la banda de Chess, Chess Rodin Esteña. Regresé a estudiar guitarra. Luego conozco a alguien que hace la voz de Chess y es el que me introdujo al mundo del doblaje fanático. Le damos un poquito más para adelante y conozco al Chess de la voz francesa, el cual me da más consejos de doblaje y siento que el mundo se va expandiendo. Ahora sí que de una manera u otra, Chess me traía cosas a mi vida con su suerte divina. Recuerden seguir la página, dejar su like, dejar su comentario positivo y, sobre todo, compartir con los seres que más quieren para que puedan compartir la página y se deleiten con todo lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por apoyar, chicos. Se les agradece con todo el corazón.